son también... Ya no serán... Bueno. Venga, cuidado que está ahí el otro. Ay, que me ha achacado uno. Sí. Aquí el que no anda listo. No, eso tiene cada uno su teta. Eso cada uno tiene su teta. Hasta una teta puede hacerse dos. Pero todos estos son de ella. Y este clarito es más claro, Sí, a ¿no? veces busca salido. Salen Bueno, sí, negro y colorado, da igual. depende. Cuando le venga el apoyo a la cocina, verá cómo se quedan todos. Ya. Ya le Y estos son más claritos, tienen menos. No, ya. Ah, mira. Ahora, Cuando tienen cada uno su sitio, mientras estamos Sí, bien, eso puede cada uno su teta siempre. Ya no se confunden. Madre mía, Yo qué te lo veo y empeño. como está, pues mañana alguien se pone a mamá y cada uno igual que están. Le puedes hacer una foto que están exactamente Qué igual. Eso barbaridad. cateta cuando nace coge tu teta y Wow. Qué organizado, ¿no? eso es lo que la naturaleza. Y mira este la pata, cómo se le ha quedado. las tetas y los gorrinos las patitas naciendo. Y el primero que nace fue una de las delante. Ya El normalmente suelen segundo la tener otra más. delante. Esta tuvo esos 7 nada más, esta no 3 muertos. Pero esta por ejemplo tuvo 10. 10. Y le han quedan. quedado 5. Wow. Tuvo 3 muertos y después se las han muerto 2. Ellos normalmente crían 5 o 6, 5 o 6, es lo que sacan para adelante. Es la media que hay, más hay un estudio eso y la media son 6 gorrines. Sí. A la mejor una te saca 9, pero para la que te saca 4 te saca 5. La Claro. media más o menos son 6 gorrinos por... Y que no... Y había unos más chicos, ¿no? ¿O no? En esto había uno más chico que es el que se han muerto. Y aquí hay uno más chiquitito también, pero vamos, esto ya no le pasa nada. Pues No, se comen. esto no, esto Eso ya. cuando eso yo las madres fuera le echo un poquito pienso de arranque que hay. Ajá. Y comen ya. Qué monos. ¿Has visto los del final que son chiquititos, chiquititos? Sí, eso es lo que te estaba buscando. Digo,